Hay preguntas que el sistema no quiere que te hagas. No porque sean peligrosas en el sentido de que produzcan daño, sino porque producen algo que para ciertos tipos de poder es más amenazante que cualquier peligro convencional. Producen personas que piensan por sí mismas, que cuestionan, que van más allá de las respuestas que el sistema tiene preparadas, que descubren que debajo de todas esas respuestas preparadas hay un territorio que ninguna respuesta preparada puede abarcar. El territorio de lo que genuinamente eres, de lo que genuinamente puedes, de lo que genuinamente ocurre cuando la realidad es observada sin los filtros que el sistema instaló para que siempre fuera interpretada de la manera que más convenía al sistema y menos al observador. Las claves metafísicas que este audio va a compartir contigo esta noche no son secretos en el sentido de que nunca hayan sido articulados. Han sido articulados, muchas veces, por maestros que pagaron precios extraordinarios por articularlos, por tradiciones que fueron perseguidas precisamente por transmitirlos, por libros que fueron quemados para que no llegaran a manos de quienes pudieran usarlos. Son secretos en el sentido diferente y más honesto de la palabra. Son secretos porque requieren una preparación específica para poder ser recibidos en el nivel donde producen lo que pueden producir. No en el nivel de la información interesante. En el nivel de la transformación real. Y esa preparación no es la preparación intelectual de quien ha leído muchos libros sobre estos temas. Es la preparación del estado, del umbral, del momento de máxima receptividad donde la frontera entre las capas superficiales y las capas más profundas de la mente es más permeable que en ningún otro momento del día. ¿Qué es exactamente el estado en que te encuentras esta noche? Las claves están llegando. En el único estado donde pueden ser genuinamente recibidas. Esta noche. Capítulo 1. La primera clave. La realidad es plástica porque lo que crees que es sólido es en realidad infinitamente moldeable. En 1927 Werner Heisenberg formuló algo que la física cuántica ha confirmado desde entonces con una consistencia que debería haber cambiado completamente la manera en que la cultura moderna concibe la naturaleza de la realidad. No lo hizo. O lo hizo de manera tan lenta y tan incompleta que la mayoría de las personas que conocen el nombre de Heisenberg y pueden citar su principio de incertidumbre en una conversación continúan experimentando la realidad de la misma manera que la habrían experimentado antes de que ese principio existiera. Como algo sólido, como algo fijo, como algo que tiene una naturaleza objetiva e independiente del observador que puede ser conocida con suficiente precisión si se tienen los instrumentos correctos. Lo que Heisenberg demostró, y lo que la física cuántica ha confirmado de maneras cada vez más específicas y más inequívocas desde entonces, es precisamente lo contrario. Que la realidad en su nivel más fundamental no es sólida. No es fija. No tiene una naturaleza objetiva e independiente del observador. Tiene una naturaleza que está fundamentalmente relacionada con el observador. Que en ausencia de observación existe como un campo de posibilidades. Como una superposición de múltiples estados simultáneos que solo colapsa en un estado específico cuando es observada. Cuando algo interactúa con ese campo de posibilidades con la especificidad suficiente para que el colapso ocurra. Esta no es una interpretación filosófica de los resultados de la física cuántica. Es lo que los datos experimentales muestran de manera tan consistente que ningún físico honesto puede negarlos aunque muchos prefieran no explorar sus implicaciones más allá del nivel técnico donde los datos son aplicados. Pero las implicaciones existen. Y son exactamente lo que las tradiciones de sabiduría que exploramos en el vídeo anterior habían articulado durante siglos en el lenguaje de su propio tiempo antes de que la física cuántica existiera para confirmarlas desde otra perspectiva completamente diferente. La realidad es plástica. Es moldeable. No infinitamente moldeable de cualquier manera por cualquier tipo de observación. Pero fundamentalmente más moldeable de lo que la visión del mundo mecanicista de la física clásica que todavía domina la comprensión popular de la naturaleza permitía imaginar. Ahora bien, antes de continuar necesito hacer algo que muchos de los contenidos que abordan este territorio no hacen con suficiente honestidad. Necesito articular la diferencia entre lo que la física cuántica genuinamente dice sobre la plasticidad de la realidad y lo que ciertos usos populares de la física cuántica afirman incorrectamente que dice. Porque esa diferencia importa. Y confundirla produce una comprensión que aunque es más emocionante que la comprensión correcta es también menos útil porque no corresponde a lo que genuinamente ocurre. La física cuántica no dice que puedes manifestar cualquier cosa en tu vida simplemente pensando en ella con suficiente intensidad. No dice que la realidad a nivel macroscópico, el nivel donde ocurren los eventos de la vida cotidiana,
es directamente modificable por el pensamiento consciente de la misma manera en que la realidad a nivel cuántico es modificada por la observación. Lo que dice es algo diferente y en ciertos aspectos más sutil. Dice que la realidad en su nivel más fundamental, el nivel subatómico donde las partículas que componen todo lo que existe exhiben su comportamiento cuántico, no es independiente del sistema que la observa. Y que ese hecho fundamental sobre la naturaleza de la realidad tiene implicaciones sobre cómo entendemos la relación entre el observador y lo observado que van mucho más allá del nivel técnico donde los físicos aplican esos principios. Implicaciones que las tradiciones contemplativas de sabiduría habían articulado desde perspectivas completamente diferentes y con lenguajes completamente diferentes mucho antes de que la física cuántica existiera. La primera clave metafísica que estas tradiciones transmitían es esta. La realidad que experimentas no es la realidad objetiva que existe independientemente de quien la observa. Es la realidad que tu sistema produce a través del proceso de observación que realiza constantemente con los filtros específicos de su programación particular. No es que no exista ninguna realidad objetiva. Existe algo ahí afuera que existe independientemente de que alguien lo observe. Pero la experiencia que tienes de ese algo no es el acceso directo y sin filtros a esa realidad objetiva. Es el resultado del proceso que tu sistema realiza para producir una representación de esa realidad desde la perspectiva específica de sus propios filtros, sus propias categorías, sus propias estructuras de interpretación, sus propias creencias sobre lo que es posible y lo que no es posible y lo que merece atención y lo que puede ser descartado. Y esos filtros no son neutrales. No son la manera objetiva y correcta de procesar la realidad que simplemente refleja cómo las cosas son. Son el resultado de la programación heredada. Del proceso de condicionamiento de los primeros años de vida donde el sistema aprendió a ver el mundo de una manera específica que correspondía a las circunstancias específicas de ese periodo específico. Capítulo 2. La segunda clave, la consciencia precede a la materia porque lo que eres determina lo que tienes antes de que hagas nada. Existe un debate que la filosofía occidental ha llevado durante más de 2000 años sin llegar a una resolución que satisfaga completamente a ninguno de los dos campos que lo protagonizan. El debate entre el materialismo y el idealismo. Entre la posición que afirma que la materia es la realidad fundamental y que la consciencia es un producto emergente de la complejidad de la materia. Y la posición que afirma que la consciencia es la realidad fundamental y que la materia es en algún sentido una expresión o una manifestación de la consciencia. La física cuántica no resolvió este debate definitivamente, aunque produjo algunos de los argumentos más interesantes y más técnicamente fundamentados que cualquiera de los dos campos ha tenido disponibles. Pero las tradiciones contemplativas que hemos estado explorando en estos audios tenían una posición sobre ese debate que no se derivaba de ningún argumento filosófico. Se derivaba de la experiencia directa. De la observación de lo que ocurre cuando la práctica contemplativa lleva a los practicantes a las capas más profundas del mapa interior. Y lo que esa observación revelaba de manera consistente a través de tradiciones tan distintas entre sí como el Vedanta hindú y el taoísmo chino y el gnosticismo mediterráneo y el sufismo islámico y la cábala judía era algo que apuntaba inequívocamente en la dirección del idealismo. En la dirección de que la consciencia no es el producto de la materia. Es su condición de posibilidad. No porque los practicantes de esas tradiciones tuvieran acceso a argumentos filosóficos más sofisticados que los materialistas, sino porque en la experiencia directa de las capas más profundas del territorio interior algo era percibido que no podía ser completamente acomodado dentro del marco materialista sin distorsionarlo fundamentalmente. Algo que todas esas tradiciones describían con palabras diferentes pero que señalaban consistentemente en la misma dirección. La experiencia de que en las capas más profundas la distinción entre el observador y lo observado desaparece. La experiencia de que en ese nivel más fundamental el sujeto y el objeto no son dos cosas separadas. Son aspectos de algo más fundamental que los precede a ambos. Algo que las tradiciones vedánticas llamaban Brahman. Que los taoístas llamaban el Tao. Que los gnósticos llamaban el pleroma. Que los sufíes llamaban Alak. Que la física cuántica más filosóficamente audaz llama el campo de punto cero o la función de onda universal. Todo señalando hacia la misma experiencia. La experiencia de que en las capas más profundas la consciencia no es algo que el ser humano tiene. Es algo que el ser humano es. En su dimensión más fundamental. Antes de la identidad construida. Antes de los patrones automáticos. Antes incluso de la conciencia observadora. En la naturaleza esencial que el mapa interior describía como la cuarta región. La más profunda.
la que todas las tradiciones señalaban como el destino del proceso de transformación interior. Ahora bien, ¿cuál es la implicación práctica de esta segunda clave para la experiencia cotidiana? ¿Cómo cambia algo concreto en la vida de una persona la comprensión de que la consciencia precede a la materia? La implicación es más directa y más específica de lo que podría parecer desde la perspectiva de un debate filosófico abstracto. Si la consciencia precede a la materia en el sentido de que es la condición desde la que la experiencia de la materia es producida, entonces el estado de la consciencia determina en una medida fundamental la experiencia de la realidad material que el sistema produce. No de manera arbitraria. No de maneras que permitan ignorar completamente las limitaciones que la realidad física impone. Pero de maneras que son incomparablemente más amplias de lo que el marco materialista permite imaginar. El sistema que opera desde una consciencia en estado de contracción, de miedo, de escasez, de la sensación fundamental de que no es suficiente y que el mundo no tiene suficiente para él, produce una experiencia de la realidad material que refleja ese estado de contracción. Percibe escasez donde puede haber abundancia. Percibe amenaza donde puede haber oportunidad. Percibe límites donde puede haber espacio. No porque invente esas percepciones desde la nada, sino porque los filtros que el estado de contracción de la consciencia produce seleccionan de la realidad disponible exactamente los aspectos que confirman ese estado. Y el sistema que opera desde una consciencia en estado de expansión, de apertura, de la sensación fundamental de que existe suficiente y que es suficiente, produce una experiencia de la realidad material que refleja ese estado de expansión. Percibe oportunidades donde antes solo había obstáculos. Percibe recursos donde antes solo había carencia. Percibe posibilidades donde antes solo había límites. No porque ignore la realidad objetiva, sino porque los filtros que el estado de expansión de la consciencia produce seleccionan de la misma realidad disponible aspectos completamente diferentes, que antes eran invisibles no porque no existieran sino porque el estado de contracción de la consciencia producía filtros que no los dejaban pasar. Esa es la segunda clave metafísica. La consciencia precede a la materia en el sentido experiencialmente verificable de que el estado de la consciencia determina la experiencia de la realidad material que el sistema produce. Y la implicación de esa clave para el proceso de transformación que estos audios están facilitando es directa. El trabajo más fundamental que el proceso puede realizar no es cambiar las circunstancias externas. Es cambiar el estado de la consciencia desde el que esas circunstancias son experimentadas. Porque cuando el estado de la consciencia cambia, las circunstancias que son percibidas como posibles cambian con él. Las decisiones que son tomadas cambian. Las acciones que son realizadas cambian. Y como consecuencia de todas esas transformaciones en cadena, las circunstancias externas comienzan a cambiar también. No como resultado de ningún proceso místico. Como resultado natural y predecible de que un sistema que opera desde un estado de consciencia diferente produce resultados diferentes en el mundo. Ahora quiero llevarte hacia la comprensión más profunda y más práctica de esta segunda clave. La que los maestros de las tradiciones contemplativas articulaban cuando describían lo que ocurre cuando el practicante comienza a acceder con consistencia a las capas más profundas del mapa interior. Cuando el trabajo de transformación interior alcanza las capas donde la naturaleza esencial puede comenzar a ser percibida aunque sea intermitentemente, algo cambia en la relación del sistema con lo que tiene y con lo que puede. No porque el sistema haya adquirido nuevas habilidades técnicas o nuevos recursos materiales, sino porque el nivel desde el que opera cambió. Y desde ese nivel diferente lo que es posible es genuinamente diferente de lo que era posible desde el nivel anterior. Como la diferencia entre ver un paisaje desde el valle y ver el mismo paisaje desde la cima de la montaña. No es que el paisaje haya cambiado. Es que desde la altura diferente se puede ver una porción incomparablemente mayor del mismo paisaje. Y esa porción mayor incluye caminos que desde el valle eran completamente invisibles. Recursos que desde el valle no podían ser percibidos. Capítulo 3. La tercera clave: todo está conectado, la red invisible que une cada pensamiento con cada resultado de tu vida. En 1964 el físico irlandés John Stuart Bell publicó un teorema matemático que en el mundo de la física teórica fue recibido como uno de los resultados más importantes del siglo XX, pero que en el mundo más amplio de la cultura general pasó prácticamente desapercibido durante décadas. El teorema de Bell. Y lo que ese teorema demostraba, con una precisión matemática que no dejaba espacio para la ambigüedad, era algo que los físicos de la época encontraban tan desconcertante que muchos preferían no explorar sus implicaciones más profundas.
Demostraba que ciertas predicciones de la física cuántica sobre el comportamiento de las partículas subatómicas son incompatibles con lo que Bell llamó las teorías de variables ocultas locales. En términos más simples, demostraba que si la física cuántica es correcta, y todos los experimentos realizados desde entonces confirman que lo es, entonces el universo no puede ser completamente local. Que lo que ocurre en un punto del universo puede estar correlacionado de manera instantánea con lo que ocurre en otro punto del universo sin que haya ninguna señal viajando entre los dos puntos a ninguna velocidad, incluyendo la velocidad de la luz. Dos partículas que han interactuado y que luego son separadas a distancias arbitrariamente grandes continúan mostrando correlaciones en su comportamiento que no pueden ser explicadas por ningún mecanismo local. Como si todavía estuvieran en contacto a través de una conexión que ningún instrumento físico puede detectar, pero que los experimentos demuestran inequívocamente que existe. Los físicos llaman a este fenómeno entrelazamiento cuántico. Y aunque sus aplicaciones tecnológicas son el objeto de una investigación extraordinariamente activa en el campo de la computación cuántica y de las comunicaciones cuánticas, sus implicaciones filosóficas más profundas todavía son raramente exploradas con la seriedad que merecen en el contexto de la física convencional. Porque esas implicaciones son desconcertantes. Sugieren que el universo a su nivel más fundamental no es una colección de objetos separados que interactúan entre sí a través de fuerzas que viajan por el espacio, sino algo más parecido a un sistema holístico donde la separación entre las partes es en algún sentido más aparente que real. Donde lo que parece separado a nivel macroscópico mantiene conexiones a nivel más profundo que ninguna distancia puede interrumpir. Donde la separación que experimentamos entre nosotros y el mundo que nos rodea, entre nosotros y las personas que nos rodean, entre nosotros y los eventos que ocurren en nuestra vida, es una perspectiva producida por el nivel de la realidad desde el que la observamos. No la descripción completa de cómo las cosas son en su nivel más fundamental. Esta comprensión sobre la naturaleza interconectada de la realidad a su nivel más fundamental no es nueva en el sentido de que nunca haya sido articulada antes de que Bell publicara su teorema en 1964. Es nueva en el sentido de que por primera vez fue articulada en el lenguaje de las matemáticas y confirmada a través de experimentos físicos con la precisión que la ciencia moderna requiere para aceptar algo como genuinamente verdadero. Pero como comprensión sobre la naturaleza de la realidad había sido articulada durante milenios por las tradiciones contemplativas que estudiamos en el vídeo anterior. Con el lenguaje específico de cada tradición y de cada época. El concepto hindú de Indrasnet. La red de Indra. Una imagen de una red infinita donde en cada nodo hay una joya que refleja a todas las demás joyas de la red. Y cada joya reflejada contiene a su vez el reflejo de todas las demás. En una recursión infinita que sugiere que cada parte del universo contiene de alguna manera la información sobre el todo. Que nada está genuinamente separado de nada. Que la separación que experimentamos es una perspectiva producida por el nivel de la realidad desde el que operamos. No la descripción completa de cómo las cosas son en su nivel más profundo. El concepto taoísta del Tao. La fuente de la que emerge todo lo que existe y hacia la que todo lo que existe eventualmente retorna. No en el sentido temporal de que las cosas surgieron del Tao en algún momento del pasado y retornarán a él en algún momento del futuro, sino en el sentido más profundo de que lo que parece separado en el nivel de la experiencia ordinaria nunca dejó de ser una expresión del Tao. Nunca estuvo genuinamente separado. La separación es la perspectiva del nivel ordinario. La unidad es la realidad del nivel más profundo. El concepto budista del Pratya Samutta. La fe originación dependiente. La comprensión de que nada existe de manera independiente y autosuficiente. Que cada cosa existe en dependencia con todas las demás. Que la separación que percibimos entre las cosas es una convención útil para la navegación del mundo ordinario pero no una descripción precisa de cómo las cosas genuinamente son en su nivel más fundamental. Donde todo surge con todo. Donde nada puede ser comprendido completamente en aislamiento de todo lo demás. Donde la interconexión no es una propiedad adicional que las cosas tienen sino la naturaleza fundamental de su existencia. Todo señalando hacia la misma dirección que el teorema de Bell señaló desde la física en 1964. La dirección de la interconexión fundamental. De la red invisible que une todo con todo en el nivel más profundo de la realidad. Ahora bien, ¿cuál es la implicación práctica de esta tercera clave para la experiencia cotidiana? ¿Cómo cambia algo concreto la comprensión de que todo está conectado? La implicación más directa y más inmediatamente verificable es la que tiene que ver con la relación entre los pensamientos y los resultados.
Si todo está conectado a nivel más profundo de lo que la perspectiva ordinaria sugiere, entonces la separación que la perspectiva ordinaria establece entre lo que ocurre en el interior de un sistema y lo que ocurre en el exterior de ese sistema es también más aparente que real. El pensamiento no ocurre en un espacio completamente separado y aislado de la realidad que lo rodea. Ocurre en un campo que está fundamentalmente conectado con ese entorno. Y esa conexión, aunque no opere a través de ningún mecanismo mágico que permita que el pensamiento positivo produzca resultados positivos simplemente por el acto de pensar, opera a través de mecanismos que son completamente comprensibles aunque no siempre completamente visibles desde la perspectiva ordinaria. El sistema que habitualmente genera pensamientos de escasez, de limitación, de imposibilidad, no solo experimenta esas percepciones como estados subjetivos internos. Genera a través de esos pensamientos patrones de comportamiento que producen resultados en el mundo exterior consistentes con esos pensamientos. Evita las oportunidades que percibe como demasiado grandes para alguien como él. Toma las decisiones que confirman la narrativa de limitación que sus pensamientos habituales construyen. Se relaciona con las personas desde la posición del que no tiene suficiente para ofrecer y que por lo tanto atrae relaciones que confirman esa posición. Y desde afuera ese sistema parece estar rodeado por una realidad que genuinamente le ofrece poco. Pero lo que genuinamente ocurre no es que la realidad objetiva le ofrece poco. Capítulo 4. La cuarta clave. El tiempo no es lo que crees, la comprensión sobre el tiempo que libera del pasado y del futuro. Existe una experiencia que prácticamente todos los seres humanos han tenido en algún momento de su vida y que cuando se la examina con suficiente atención revela algo sobre la naturaleza del tiempo que contradice completamente la comprensión convencional. No es una experiencia extraordinaria ni mística ni que requiera ninguna práctica contemplativa particular para ser producida. Es la experiencia de estar completamente absorbido en algo. En una actividad que produce lo que el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi llamó el estado de flujo. Ese estado donde la atención está tan completamente presente en lo que está ocurriendo que la referencia al tiempo ordinario desaparece. Donde alguien que estuvo tocando música durante lo que subjetivamente pareció 30 minutos descubre al salir del estado que pasaron 4 horas. Donde alguien que estuvo en una conversación profunda que subjetivamente pareció acabar de comenzar descubre que ya es medianoche. Donde alguien que estuvo completamente presente en un momento de conexión genuina con otra persona o con la naturaleza o con cualquier experiencia que produce esa cualidad específica de presencia total descubre que el tiempo que el reloj registró no corresponde en ninguna manera al tiempo que la experiencia subjetiva registró. Esa experiencia es universalmente reconocible. Y lo que revela cuando se la examina con la atención que merece es algo que la física relativista de Einstein ya había articulado desde una perspectiva completamente diferente. El tiempo no es uniforme. No fluye a la misma velocidad en todas las condiciones. Einstein demostró que el tiempo fluye a velocidades diferentes en función de la velocidad del observador y de la fuerza gravitatoria a la que está sometido. Que un reloj que viaja a alta velocidad marca el tiempo más lentamente que un reloj en reposo. Que un reloj en un campo gravitatorio más fuerte marca el tiempo más lentamente que un reloj en un campo gravitatorio más débil. Que el tiempo no es el fondo uniforme e invariable sobre el que los eventos ocurren sino algo que participa activamente en la estructura de la realidad física y que puede ser curvado por la masa y la velocidad. La experiencia del estado de flujo revela algo análogo desde la perspectiva de la experiencia subjetiva. Que el tiempo subjetivo no es uniforme. Que fluye a velocidades diferentes en función del estado de consciencia del observador. Que en estados de alta presencia y alta absorción en el momento actual el tiempo subjetivo puede comprimirse de maneras que no tienen ninguna relación con el tiempo que el reloj registra. Y que en estados de baja presencia y alta distracción hacia el pasado o hacia el futuro el tiempo subjetivo puede expandirse hasta producir la sensación de que los momentos duran más de lo que el reloj sugiere que duran. Lo que esa experiencia revela en el nivel práctico más inmediato es algo que todas las tradiciones contemplativas que exploramos en audios anteriores articulaban de diferentes maneras pero con una coherencia notable. El tiempo que vives genuinamente no es el tiempo que el reloj registra. Es el tiempo que tu nivel de presencia en el momento actual produce. Una vida de 80 años donde la mayoría de los momentos son vividos en la distracción entre el pasado y el futuro puede producir menos tiempo genuinamente vivido que una vida de 40 años donde cada momento es habitado con la plenitud de quien sabe que el momento presente es el único lugar donde la vida genuinamente ocurre. Esta comprensión sobre la naturaleza del tiempo tiene implicaciones que van mucho más allá de la observación psicológica interesante.
Tiene implicaciones directas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y sobre el proceso de liberación de ese sufrimiento que las tradiciones contemplativas describían como el objetivo de su trabajo. El sufrimiento que los seres humanos experimentan con mayor frecuencia e intensidad no es el sufrimiento producido por los eventos del momento presente. El momento presente casi siempre es manejable. Casi siempre contiene los recursos necesarios para hacer frente a lo que genuinamente está ocurriendo ahora mismo. El sufrimiento que produce mayor impacto en la calidad de la experiencia humana es el sufrimiento producido por vivir en el tiempo equivocado. En el pasado, donde los eventos que ya ocurrieron son revividos repetidamente con la intensidad emocional que el sistema nervioso produce cuando procesa memorias de experiencias difíciles. O en el futuro, donde los eventos que todavía no ocurrieron y que en la mayoría de los casos nunca ocurrirán de la manera específica que la mente ansiosa imagina son anticipados con la misma intensidad emocional que produciría su ocurrencia real. El pasado que el sistema revive no está ocurriendo ahora. Ocurrió. Y aunque los efectos de lo que ocurrió persisten en el presente en la forma de las memorias y de las creencias y de los patrones que esas experiencias dejaron instalados en el sistema, el evento en sí mismo terminó. No puede ser cambiado. No puede ser deshecho. No puede ser diferente de lo que fue. Y el futuro que el sistema anticipa no está ocurriendo ahora. Todavía no existe. Puede existir en alguna forma cuando llegue el tiempo que todavía no ha llegado. Pero en la mayoría de los casos la forma específica que la anticipación imagina no es la forma que los eventos eventualmente toman. Porque el futuro es genuinamente abierto de maneras que la mente ansiosa que intenta controlarlo a través de la anticipación no puede completamente acomodar dentro de sus modelos de lo que es posible. El sufrimiento producido por vivir en el tiempo equivocado es el sufrimiento de un sistema que gasta la mayor parte de su energía disponible en dos actividades que no pueden producir ningún cambio en el único momento donde el cambio genuinamente puede ocurrir. La actividad de revivir el pasado. Y la actividad de anticipar el futuro. Dejando disponible para el momento presente, el único momento donde las decisiones pueden ser tomadas, donde las acciones pueden ser realizadas, donde las transformaciones genuinas pueden ocurrir, solo la fracción de energía que queda después de que el pasado y el futuro han consumido la mayor parte. La cuarta clave metafísica es la comprensión de que el tiempo que tienes disponible para vivir tu vida no es el tiempo que el reloj registra. Es el tiempo que realmente habitaste. El tiempo donde estuviste genuinamente presente. Donde la atención estaba en el momento actual en lugar de en el pasado o en el futuro. Donde la energía disponible para percibir, decidir, actuar y transformar estaba presente en su totalidad en lugar de dividida entre los tres tiempos. Capítulo 5. La quinta clave, el observador cambia lo observado porque la calidad de tu atención determina la calidad de tu experiencia. Existe un experimento que se realiza en los laboratorios de física cuántica de todo el mundo desde los años 20 del siglo pasado y que produce un resultado tan consistentemente desconcertante que después de 100 años de repetición los físicos todavía debaten sobre la mejor manera de interpretarlo sin llegar a un consenso. El experimento de la doble rendija. En su forma más simple, el experimento dispara partículas individuales, fotones o electrones, hacia una barrera que tiene dos rendijas y registra el patrón que esas partículas producen en una pantalla detectora al otro lado de la barrera. Cuando no se observa cuál de las dos rendijas atraviesa cada partícula, el patrón que se produce en la pantalla es el patrón de interferencia que caracteriza el comportamiento ondulatorio. Como si cada partícula atravesara ambas rendijas simultáneamente y produjera interferencia consigo misma. Pero cuando se coloca un detector para observar cuál rendija atraviesa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas se comportan como partículas que atraviesan una rendija específica y producen el patrón que ese comportamiento correspondería. La partícula que es observada se comporta diferente de la partícula que no es observada. El acto de observar cambia lo que es observado. No porque el instrumento de detección perturbe físicamente a la partícula en el sentido de que le da un empujón al medirla, aunque eso también ocurre, sino de una manera más profunda que ese mecanismo perturbativo no puede explicar completamente. De una manera que sugiere que el comportamiento de la partícula en ausencia de observación no es simplemente desconocido sino genuinamente indeterminado hasta que la observación lo colapsa en un estado específico. Este fenómeno es el que llevó a físicos como Niels Bohr a afirmar que es incorrecto hablar de las propiedades que un sistema cuántico tiene en ausencia de medición. Solo puede hablarse de las propiedades que se obtienen cuando se realiza una medición específica.
Y esa afirmación tiene implicaciones que la física convencional raramente explora completamente, pero que las tradiciones contemplativas de sabiduría articularon durante milenios desde perspectivas completamente diferentes. La implicación más profunda es esta. Lo que existe no es independiente de cómo es observado. No en el sentido de que no exista nada en ausencia de observación, sino en el sentido de que la observación participa en la determinación de qué aspectos de lo que existe se hacen manifiestos. Y si la observación participa en la determinación de lo que se manifiesta, entonces la calidad de la observación, la manera específica en que la atención se dirige hacia algo, determina en una medida fundamental lo que de ese algo puede ser percibido y utilizado. Esta comprensión tiene una aplicación práctica directa e inmediata que va mucho más allá de los experimentos de física cuántica. Tiene una aplicación en la manera en que te observas a ti mismo. En la calidad de la atención que diriges hacia tu propio interior. Hacia tus propios pensamientos. Hacia tus propias emociones. Hacia tus propios patrones. Hacia tus propias posibilidades. La atención que observa con el filtro del juicio produce una experiencia del interior completamente diferente de la atención que observa sin ese filtro. La atención que observa con el filtro de la escasez produce una experiencia del interior completamente diferente de la atención que observa con el filtro de la abundancia. La atención que observa con el filtro del miedo produce una experiencia del interior completamente diferente de la atención que observa con el filtro de la apertura. No porque el interior sea diferente en cada caso, sino porque la observación desde filtros diferentes colapsa aspectos diferentes de lo que el interior contiene en su potencialidad simultánea. Como el experimento de la doble rendija que colapsa el comportamiento ondulatorio en comportamiento particular cuando es observado con un instrumento que distingue por cuál rendija pasa la partícula. El interior observado con el filtro del juicio colapsa hacia los aspectos que ese filtro puede percibir, que son los aspectos que confirman el juicio, que confirman la narrativa de limitación o de deficiencia o de inadecuación que el juicio produce. Y el interior observado sin ese filtro, con la atención limpia del testigo honesto que genuinamente quiere saber que está ahí, colapsa hacia aspectos que el filtro del juicio hace completamente invisibles. Los recursos que existen en las capas más profundas. Las posibilidades que la programación heredada no puede percibir porque sus filtros no las dejan pasar. Las capacidades que siempre estuvieron presentes pero que la observación desde el filtro equivocado hacía existir solo como potencialidad no colapsada. Como la partícula que en ausencia del detector que la obliga a elegir una rendija existe en la superposición de ambos estados simultáneamente. Eso es lo que el interior no observado adecuadamente contiene. Una superposición de posibilidades. Que la calidad de la observación colapsa selectivamente hacia ciertos aspectos y no hacia otros. Y la comprensión de eso, la comprensión de que la calidad de la atención que diriges hacia tu interior determina en una medida fundamental cuáles de sus posibilidades se hacen manifiestas en tu experiencia, es la quinta clave metafísica. El observador cambia lo observado. Ahora bien, ¿qué tipo de observación produce la actualización más completa de las posibilidades que el interior contiene? ¿Cuál es la calidad de atención que permite que el mayor número de posibilidades colapsen desde la superposición hacia la manifestación? La respuesta que las tradiciones contemplativas ofrecían desde su propia experiencia directa y que la física cuántica sugiere desde sus propios datos experimentales, aunque raramente lo articule en esos términos, es convergente. La observación más completa es la observación más libre de filtros previos. La atención que llega al objeto de su observación sin haber decidido de antemano qué va a encontrar. Sin el filtro del juicio que ya sabe que lo que encontrará es deficiente o inadecuado. Sin el filtro de la expectativa que ya sabe que lo que encontrará debería ser de cierta manera específica. Sin el filtro del miedo que ya sabe que lo que encontrará es amenazante. La atención del testigo honesto. Del observador que genuinamente quiere saber que está ahí. Con la disposición de recibir lo que está ahí en la forma en que está ahí. Sin reducirlo a algo más manejable o más familiar antes de haberlo percibido completamente. Esa calidad de atención es lo que las prácticas contemplativas de todas las tradiciones que exploramos en audios anteriores desarrollaban. El sati budista, la murakabá sufí, la melete gnóstica, la contemplatio cristiana, todas cultivando la misma calidad de atención. La observación sin filtros previos. El testigo honesto del propio interior, que produce la experiencia más completa de las posibilidades que ese interior contiene. Que colapsa desde la superposición de posibilidades los aspectos que ninguna observación filtrada puede alcanzar. Los recursos de las capas más profundas.
Las capacidades que siempre estuvieron presentes. La naturaleza esencial que todas las tradiciones señalaban como el territorio donde el trabajo contemplativo más profundo eventualmente llega. Capítulo 6. La sexta clave. La frecuencia lo determina todo porque vibras en una frecuencia específica y cómo cambiarla. En 1831 un físico y matemático escocés llamado John Scott Russell observó algo mientras cabalgaba junto a un canal en Edimburgo que lo detuvo en seco con la intensidad de algo que no podía ser simplemente ignorado y continuado el camino. Observó que cuando una embarcación que navegaba por el canal se detuvo abruptamente, la ola que esa detención produjo continuó avanzando por el canal sin disiparse, sin perder su forma, sin reducir su amplitud de la manera que todas las teorías sobre el comportamiento de las ondas disponibles en esa época predecían que debería ocurrir. La ola simplemente continuó avanzando. Durante kilómetros. Con la misma forma. La misma amplitud. La misma velocidad. Russell la siguió a caballo durante más de una hora y la observó con la atención del científico que sabe que está viendo algo que no debería estar ocurriendo según todo lo que la ciencia de su época afirmaba sobre el comportamiento de las ondas. Lo que Russell había observado era lo que hoy los físicos llaman un solitón. Una onda que se propaga a través de un medio sin disiparse ni cambiar su forma porque la no linealidad del medio compensa exactamente la tendencia natural de la onda a dispersarse. Una onda que en cierto sentido se comporta como una partícula. Que mantiene su coherencia e integridad a través de la distancia. Que no se mezcla con otras ondas de maneras que disuelvan su forma específica. Que viaja como una unidad coherente manteniendo sus características fundamentales a través de su propagación. El descubrimiento de los solitones tardó más de 100 años en ser completamente formalizado matemáticamente y en ser reconocido como el fenómeno de importancia fundamental que es. Hoy los solitones son relevantes en campos tan distintos como la óptica de fibra, donde se usan para transmitir información a través de distancias enormes sin degradación, la física de plasma, la mecánica cuántica y la biología, donde ciertas comprensiones sobre la transmisión de señales en las neuronas utilizan conceptos relacionados. Pero lo que hace a los solitones relevantes para lo que estamos explorando esta noche no es ninguna de esas aplicaciones técnicas. Es lo que la imagen del solitón revela sobre la naturaleza de la frecuencia como principio organizador. La onda que se comporta como solitón mantiene su coherencia porque tiene una frecuencia específica que está en un tipo de equilibrio dinámico con las propiedades del medio a través del cual se propaga. No cualquier frecuencia produce un solitón. Solo las frecuencias que tienen la relación correcta con las propiedades específicas del medio. Y esa idea, la idea de que ciertas frecuencias tienen una coherencia y una persistencia que otras frecuencias no tienen, que ciertas frecuencias se propagan a través del entorno manteniendo su integridad mientras otras se disipan, que la frecuencia específica desde la que algo opera determina fundamentalmente su capacidad de mantener su forma y su influencia a través del tiempo y el espacio, es la imagen más precisa disponible para describir algo que las tradiciones contemplativas de todas las épocas articulaban con sus propios lenguajes. Que los seres humanos operan desde frecuencias específicas. Que esas frecuencias determinan fundamentalmente la naturaleza de la experiencia que producen. Y que cambiar la frecuencia desde la que un sistema opera cambia fundamentalmente la naturaleza de todo lo que ese sistema experimenta y produce. Ahora bien, ¿qué es la frecuencia en el contexto del ser humano? No es simplemente una metáfora. Es una descripción de algo real y medible. El cerebro humano genera campos electromagnéticos que tienen frecuencias específicas correspondientes a los estados de consciencia que hemos descrito en audios anteriores. Beta, alfa, zeta, delta. Cada estado de consciencia tiene su frecuencia característica. Cada frecuencia tiene sus propias propiedades en términos de qué tipo de procesamiento es posible en ella y qué tipo de transformación puede ocurrir. Pero la frecuencia del sistema no se agota en las frecuencias cerebrales. El corazón humano genera el campo electromagnético más potente del cuerpo. Un campo que se extiende varios metros más allá del cuerpo y que puede ser medido con instrumentos suficientemente sensibles. Y ese campo tiene sus propias frecuencias, que corresponden a los estados emocionales del sistema, que corresponden a la calidad de la experiencia que el sistema está habituado a generar, que corresponden en última instancia a la frecuencia base desde la que el sistema opera. Y esa frecuencia base no es fija. No es una constante biológica que no puede ser modificada. Es el resultado del conjunto de patrones habituales de pensamiento y de emoción que el sistema ha desarrollado a través de su historia de experiencia. Patrones que pueden ser modificados.
que son modificados por el tipo de proceso que este audio está facilitando, que cuando son modificados producen un cambio en la frecuencia base desde la que el sistema opera, que produce a su vez un cambio en la naturaleza de lo que el sistema puede percibir, de lo que puede atraer hacia sí, de lo que puede crear en el mundo. Ahora quiero ser muy específico sobre la relación entre la frecuencia y el proceso de transformación que estos audios están produciendo. Porque hay una comprensión sobre esa relación que es crucial para entender por qué el proceso ocurre como ocurre y no de otra manera. La frecuencia de un sistema no se cambia directamente. No se puede simplemente decidir operar desde una frecuencia más elevada de la misma manera que se decide encender una luz. La frecuencia es el resultado de los patrones de pensamiento y de emoción habituales del sistema. Y cambiar la frecuencia requiere cambiar esos patrones habituales. No en el nivel de la consciencia que puede decidir pensar de manera diferente durante el tiempo que dure la motivación, sino en el nivel del subconsciente donde esos patrones tienen su asiento más fundamental, donde la programación que los produce ha estado instalada desde los primeros años de vida, y donde los cambios que se producen no requieren mantenimiento constante porque no ocurrieron en el nivel de la voluntad consciente sino en el nivel más profundo donde los patrones se instalan automáticamente. Ese es exactamente el nivel donde este audio está trabajando esta noche. En el subconsciente. En el estado de máxima receptividad donde los patrones más profundos pueden ser modificados con la eficiencia que el estado hipnagógico permite. Modificando gradualmente los patrones habituales de pensamiento y de emoción que determinan la frecuencia base del sistema. No de manera completa en una sola noche, sino de la manera acumulativa que el proceso consistente produce. Noche tras noche. Capa tras capa, con la consistencia que eventualmente eleva la frecuencia base del sistema a un nivel donde su relación con la realidad que experimenta es fundamentalmente diferente. Más coherente en el sentido del solitón que mantiene su forma a través de la propagación. Más capaz de sostener los estados de mayor expansión sin el colapso inevitable que un sistema operando desde una frecuencia más baja experimenta cuando momentáneamente alcanza un estado de mayor expansión que su frecuencia base no puede sostener. Porque el problema no es alcanzar estados de mayor frecuencia. Eso puede ocurrir incluso en sistemas con frecuencias base relativamente bajas en ciertos momentos específicos. Capítulo 7. La séptima clave. El subconsciente crea la realidad, el mecanismo exacto por el que tus creencias más profundas producen tu mundo. En 1953 dos investigadores de la Universidad de Chicago llamados Nathaniel Kleitman y Eugene Aserinsky hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre la manera en que la ciencia comprende lo que ocurre durante el sueño. Descubrieron el sueño REM. El sueño de movimientos oculares rápidos. El periodo del ciclo del sueño donde el cerebro está más activo. Donde los sueños son más vívidos. Donde el procesamiento emocional es más intenso. Donde las conexiones entre informaciones que durante la vigilia permanecían desconectadas se establecen con una libertad y una creatividad que el pensamiento lineal de la vigilia no puede igualar. Lo que Kleitman y Aserinsky descubrieron en 1953 abrió un campo de investigación que en las décadas siguientes produciría una comprensión del cerebro dormido que revolucionaría la neurociencia. Pero hay algo sobre el sueño REM y su relación con el subconsciente que todavía la neurociencia convencional no ha integrado completamente con la profundidad que merece. Y es la relación específica entre lo que el subconsciente procesa durante el sueño REM y la realidad que el sistema produce durante las horas de vigilia. Para entender esa relación necesitas entender algo sobre la naturaleza del subconsciente que va más allá de la descripción habitual de él como el repositorio de los recuerdos reprimidos y los deseos censurados que el psicoanálisis freudiano estableció como la comprensión dominante. El subconsciente no es simplemente un archivo pasivo donde se almacenan experiencias pasadas que en ocasiones emergen hacia la superficie de la consciencia cuando las defensas bajan. Es un procesador activo. Un sistema que está constantemente operando en las profundidades, tomando la información que recibe de las experiencias del sistema, procesándola, integrándola en los modelos de realidad que determinarán cómo el sistema navega las experiencias futuras, y produciendo desde esas profundidades los patrones de respuesta, las percepciones selectivas, las expectativas automáticas y las creencias implícitas que determinan la calidad de la experiencia que el sistema tendrá. Mucho antes de que la mente consciente tenga oportunidad de intervenir. El subconsciente procesa la realidad aproximadamente 1 millón de veces más rápido que la mente consciente. No es una afirmación metafórica.
Es una estimación que los investigadores de la percepción y la cognición producen cuando comparan la velocidad del procesamiento consciente con la velocidad del procesamiento no consciente del sistema nervioso. La mente consciente procesa aproximadamente 40 bits de información por segundo. El sistema nervioso en su conjunto procesa aproximadamente 40 millones de bits por segundo. La diferencia entre esos dos números es la diferencia entre lo que la mente consciente puede manejar y lo que el subconsciente está manejando simultáneamente debajo de la superficie. Y de ese procesamiento masivo y veloz que el subconsciente realiza emerge algo que determina la experiencia de la realidad de manera mucho más fundamental de lo que la comprensión convencional reconoce. Emerge el modelo de realidad. La representación interna del mundo que el subconsciente construyó a través de toda la historia de experiencia del sistema y que usa como el mapa desde el que navega toda experiencia nueva. Ese modelo de realidad no es una representación neutral y objetiva de cómo las cosas son. Es una representación construida. Filtrada por la programación instalada en los primeros años de vida. Filtrada por las experiencias que el sistema tuvo y que interpretó con las herramientas limitadas disponibles en cada momento de esa interpretación. Filtrada por las creencias que emergieron de esas interpretaciones y que desde entonces han actuado como los axiomas desde los cuales toda nueva experiencia es procesada. Y ese modelo de realidad construido determina en una medida fundamental qué tipo de realidad el sistema experimenta. No porque el modelo de realidad cree la realidad objetiva en el sentido de que no exista nada fuera de la mente del observador, sino porque el modelo de realidad determina cuáles aspectos de la realidad disponible son percibidos y cuáles son filtrados antes de llegar a la consciencia. Determina qué tipo de oportunidades son visibles y cuáles son invisibles. Qué tipo de relaciones son posibles y cuáles son imposibles. Qué tipo de resultados son esperables y cuáles son impensables. Y al determinar qué es percibido y qué es filtrado determina también qué tipo de decisiones son tomadas y qué tipo de acciones son realizadas y qué tipo de resultados son producidos en el mundo. Eso es lo que los maestros de las tradiciones contemplativas señalaban cuando describían el proceso de transformación interior como el proceso de transformar la mente. No la mente consciente que puede ser entrenada para pensar de manera diferente durante el tiempo que dure la disciplina consciente. La mente más profunda. El subconsciente. El modelo de realidad que el subconsciente construyó y desde el que opera de manera automática y veloz sin requerir ninguna supervisión consciente. Y lo que todos esos maestros de todas esas tradiciones sabían desde su propia experiencia directa es exactamente lo que la neurociencia moderna está comenzando a documentar con sus propios instrumentos. Que el modelo de realidad del subconsciente puede ser modificado. Que cuando es modificado la experiencia de la realidad se modifica con él. Que el proceso de modificación más eficiente ocurre en los estados de consciencia donde el subconsciente es más accesible y más receptivo a la nueva información. Y que esos estados son exactamente los estados que el umbral del sueño produce. Los estados de frecuencia Z donde el filtro entre la mente consciente y el subconsciente se adelgaza hasta casi desaparecer. Donde la información que llega no necesita superar las defensas habituales que el modelo de realidad establecido levanta contra cualquier información que lo contradiga. Donde la nueva información puede entrar directamente en las capas donde el modelo de realidad tiene su asiento. Y donde el sueño REM que sigue al estado hipnagógico puede procesarla con toda la potencia del procesador más rápido y más creativo disponible. Esto es lo que la séptima clave metafísica describe. El subconsciente crea la realidad. No en el sentido sobrenatural de que produce la realidad objetiva desde la nada, sino en el sentido más específico y más verificable de que el modelo de realidad que el subconsciente opera determina en una medida fundamental la experiencia de la realidad que el sistema produce. Y que modificar ese modelo de realidad en las capas donde tiene su asiento más fundamental es el trabajo más transformador disponible para cualquier ser humano que quiera genuinamente cambiar la calidad de la realidad que experimenta. No el trabajo más rápido. El más fundamental. El que cuando produce sus efectos los produce de manera permanente porque ocurrió en el nivel donde los cambios permanentes tienen su origen. No en la superficie de la decisión consciente que requiere mantenimiento constante para sostenerse. En las profundidades del subconsciente donde los cambios se instalan de la misma manera que se instalaron los programas que este proceso está modificando. A través de la repetición en el estado correcto. Con la frecuencia emocional correcta. En las condiciones de máxima receptividad que el umbral del sueño produce. 7 claves.
7 comprensiones que las tradiciones más perseguidas de la historia transmitían con tanto cuidado porque sabían que en manos de quien las recibiera genuinamente producirían algo que ningún sistema de dependencia puede tolerar. Una persona que comprende la naturaleza plástica de la realidad ya no puede creer que sus circunstancias son inamovibles. Una persona que comprende que la consciencia precede a la materia ya no puede creer que el trabajo exterior es más fundamental que el trabajo interior. Una persona que comprende que todo está conectado ya no puede creer que sus pensamientos no tienen consecuencias en el mundo. Una persona que comprende la naturaleza real del tiempo ya no puede creer que el pasado la define de manera inapelable. Una persona que comprende que el observador cambia lo observado ya no puede creer que su manera de percibirse a sí misma no tiene efecto sobre lo que puede llegar a ser. Una persona que comprende que la frecuencia lo determina todo ya no puede creer que cambiar la superficie sin cambiar la profundidad produce transformación real. Y una persona que comprende que el subconsciente crea la realidad ya no puede creer que el pensamiento consciente es el factor más determinante de su experiencia. Esas 7 comprensiones juntas producen algo. No el conocimiento de que el cambio es posible en abstracto. La comprensión específica de por qué es posible. Y de cómo ocurre genuinamente. Y esa comprensión específica es exactamente el tipo de cosa que las instituciones que basaron su poder en mantener a las personas en un estado de ignorancia sobre su propia naturaleza no podían permitir que se extendiera. Porque una persona con esas 7 comprensiones ya no necesita que nadie le diga cómo cambiar su vida. Sabe el mecanismo. Puede usar ese mecanismo directamente. Sin intermediarios. Sin permiso de nadie. Tú eres ahora esa persona. Y hay algo que me gustaría pedirte. Si lo que estas 7 claves abrieron en ti esta noche resonó en un lugar más profundo de lo que la información ordinaria suele alcanzar, comparte esto con alguien. Con alguien que sientas que está buscando exactamente estas comprensiones sin saber que las está buscando. Que está viviendo desde el modelo de realidad que la programación heredada instaló sin saber que ese modelo puede ser cambiado. Que está pagando el precio de operar desde una frecuencia que nunca eligió. Tu gesto de compartir puede ser la llave que abre para esa persona el mismo proceso que esta noche comenzó a abrirse en ti. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Las claves que vienen en la segunda mitad de esta noche son las más profundas. Las que los maestros de todas esas tradiciones guardaban para los momentos más avanzados del proceso. Porque requieren exactamente la preparación que las 7 primeras claves construyeron. Que esta noche tú tienes. Continuemos. Capítulo 8. La octava clave, el amor es la frecuencia más alta porque la tradición más antigua del mundo tenía razón sobre la fuerza fundamental. Existe una afirmación que aparece en las tradiciones de sabiduría de prácticamente todas las culturas que han existido en la historia de la humanidad y que durante siglos fue relegada por la cultura científica moderna al dominio de lo poético, lo religioso o lo filosófico en el sentido de algo bello pero no técnicamente preciso. La afirmación es que el amor es la fuerza más fundamental de la realidad. No el amor en el sentido sentimental y frecuentemente superficial que la cultura popular moderna le asigna a esa palabra. No el amor como emoción romántica que aparece y desaparece en función de las circunstancias. Sino el amor en el sentido más fundamental y más técnico que las tradiciones de sabiduría le asignaban. El amor como el principio de cohesión que mantiene unido lo que la entropía tendería a separar. El amor como la fuerza que produce la organización espontánea en sistemas que de otro modo se comportarían de manera puramente aleatoria. El amor como el principio que en la física moderna se expresa a través de múltiples conceptos técnicos que describen desde diferentes perspectivas la misma realidad fundamental. La tendencia del universo hacia la complejidad creciente. La emergencia de estructuras más organizadas de los estados de menor organización. La autoorganización que los sistemas complejos exhiben cuando alcanzan ciertos umbrales críticos de complejidad. Y la correlación no local que el entrelazamiento cuántico describe y que sugiere que en el nivel más fundamental del universo las partes que parecen separadas mantienen una coherencia que ninguna distancia puede interrumpir. Los físicos que han tenido el coraje intelectual de explorar las implicaciones más profundas de sus propios datos, físicos como David Bohm con su concepto del orden implicado, como Erwin Schrödinger con su reflexión sobre la unidad de la consciencia, como John Archibald Wheeler con su concepto del universo participativo, han señalado hacia algo que las tradiciones contemplativas de sabiduría habían articulado durante milenios desde perspectivas completamente diferentes. Que el universo no es una colección de objetos separados que interactúan entre sí a través de fuerzas.
sino algo más parecido a un sistema donde la separación que percibimos en el nivel ordinario de la experiencia refleja solo parcialmente la naturaleza de la realidad en su nivel más fundamental. Y que lo que mantiene cohesionado ese sistema, lo que produce la tendencia hacia la organización creciente que los científicos observan en todos los niveles de la realidad desde el nivel subatómico hasta el nivel cosmológico, es algo que en términos técnicos puede describirse como la coherencia cuántica o la resonancia morfogenética o la autoorganización de los sistemas complejos. Pero que en el lenguaje de las tradiciones contemplativas de todas las épocas simplemente se llama amor. Ahora bien, ¿por qué esta octava clave es relevante para el proceso de transformación que este audio está facilitando esta noche? ¿Por qué el amor como frecuencia más alta importa en el contexto específico del trabajo de modificación del modelo de realidad subconsciente que hemos estado describiendo? La respuesta requiere entender algo sobre la relación entre la frecuencia emocional y la eficiencia del procesamiento subconsciente que tiene implicaciones directas e inmediatas para la calidad del trabajo que el sueño REM de esta noche puede realizar. El subconsciente no procesa toda la información con la misma eficiencia independientemente del estado emocional desde el que esa información llega. El subconsciente procesa con mayor profundidad y mayor permanencia la información que llega cargada de la frecuencia emocional más alta disponible. Y la frecuencia emocional más alta que el sistema humano puede generar no es el entusiasmo, aunque el entusiasmo tiene su propia utilidad. No es la motivación, aunque la motivación también produce ciertos efectos. No es siquiera la alegría, aunque la alegría está muy cerca del territorio que estamos describiendo.